Esta semana el entrenador Omar Labruna se convirtió en la última víctima de Colo-Colo, un equipo que ya completa 11 cambios de técnicos, sí, 11 desde el año 2008. Para comentar sobre la crisis al interior del Cacique, nos acompaña uno de los dirigentes históricos que ha tenido el equipo Albo. Damos la bienvenida a Peter Dargisevich. Señor Dargisevich, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias y un gusto. Triste me imagino que debe estar con este presente que vive Colo-Colo por estos días. ¿Cómo analiza usted esta situación cuya última gota, podríamos decir, es la salida de Omar Labruna? La verdad es que está viviendo una crisis Colo-Colo muy compleja porque si alguien hoy día tuviera una receta para resolver el problema, la verdad es que sería bienvenida, pero lo particular de toda esta situación desde el año 2008, como tú lo mencionas, que fue por lo demás el plantel que quedó de la administración anterior, y con los jugadores más destacados, Valdivia, Fernández y otros, que se vendieron y que posteriormente todo lo que ha sido renovación de plantel y trabajo de divisiones menores se lleva en mala forma, y hoy día es la consecuencia de aquello. Y lo más serio quizás de todo esto es entender que no están entendiendo cuál es la solución del problema y están tratando de resolver esto siempre por la vía de una acción puntual como el cambio de entrenador, que al final no es el problema de fondo, para tratar de comprar tiempo. Yo no sé con qué objeto, porque al final Colo-Colo no puede vivir de proceso de largo plazo. Colo-Colo es un club que vive en el proceso permanente de desarrollo, pero sobre el éxito. ¿Y en qué falló o en qué fallan estos dirigentes? Omar Labruna los acusaba de que sabían poco de fútbol. Es que yo creo que no solo saben poco de fútbol, yo creo que el tema es que hay gente que no tiene nada que hacer en el fútbol. Yo creo que aquí están a cargo de las instituciones hoy día del fútbol nacional gente que nunca se dedicó a esta actividad, que no conoce de ella, que no siente pasión por ella, que muchas veces no está ni siquiera identificada con ella. Y creo que el germen de la destrucción de esto está en el concepto del lucro, cuando se determinó que el cambio había que hacerlo para que quedara la sociedad anónima a cargo de esta actividad y se puso el lucro como el motivo central del trabajo en esto. La verdad es que empezó la debacle del fútbol chileno, y yo creo que en la medida que se mantenga ese criterio, esta actividad nunca va a despegar, porque el deporte en Chile es un deporte deficitario y nunca va a ser negocio. Pero usted cree que este modelo de las sociedades anónimas es peor que el que había antes. Por supuesto que es peor. O sea, el anterior llevó a Colo-Colo a la quiebra también. Es una quiebra absolutamente ilegal, ¿no? La quiebra que se le hizo a los clubes chilenos, Colo-Colo, Universidad de Chile y otros, es una quiebra ilegal. Estas eran corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, cuyo forma de disolverse era a través del Ministerio de Justicia, y si así realmente hubiera meritado la situación, debería haberse hecho ese procedimiento, pero aquí torcidamente se le dio una estructura de carácter comercial por una jueza, y esto hizo de que se pidiera la quiebra y en definitiva se autorizara el ingreso a la sociedad anónima a esta actividad. Usted dice que se podría haber buscado otra solución para un problema, pero el problema crítico financiero existía, eso sí. Existía, pero como ha existido... Eran 30 millones de dólares de deuda. Sí, pero hoy día se ya han perdido 10 millones de dólares en 2 años y nadie dice nada. Entonces la gente dice muy vulgarmente, dice, sí, pero esa plata la pierden los dirigentes. Claro. Eso es cierto, pero también la ganancia la tienen ellos. Y antes las ganancias del club, que fueron muchas durante su historia, iban a reinvertirse en el club. De hecho, así se ganó la Copa Libertadores de América, se terminó su estadio y se hizo una carrera de éxitos que llevó al club a ser el club más popular de Chile y uno de los más populares del mundo. ¿Usted cree que aquí hubo un plan concertado efectivamente para decretar la quiebra de Universidad de Chile, de Colo-Colo y generar todo este cambio institucional? Estoy absolutamente convencido de ello. Hay un libro que habla sobre eso, presidente. No solo un libro, hay una realidad. ¿Ya? Aquí el hecho que se haya aprobara en el Poder Legislativo una ley que hiciera que aquellas corporaciones de derecho privado se transformaran en sociedad anónima, iban a pagar sus impuestos con el 3% de las utilidades retenidas por el periodo que fuera necesario, y quienes se mantuvieran en el concepto de corporación de derecho privado sin fines de lucro lo tuvieran que pagar al contado. A buen entender, pocas palabras, aquí lo que se hizo es inducir esta actividad para que fuera a caer en manos de los privados y para que en definitiva esto tuviera un concepto de lucro. Pero ahí se equivocaron en algo. Esto no es un bien. Aquí no se vendió un producto, aquí lo que se vendió o se trató de transar fue una pasión. Y la pasión y los valores que tienen los chilenos son muy potentes respecto a este tema. Y eso no es transable. Eso de que cada hombre tiene su precio en la vida, yo creo que es, para mí, repugnante. Y yo creo que hay cosas que definitivamente la gente no está dispuesta a transar. Y aquí está el caso de una economía neoliberal que una sociedad anónima, blanco y negro, le ha producido un daño enorme
al 60 o el 70% de los chilenos. Y es una cuestión que hay que revisar. Pero y el gobierno de turno ¿sí? tendrá que revisar cuando se hizo esto, ¿no es cierto?, que fue un error. En definitiva, este error debe tratar de corregirlo, porque aquí hay un sentimiento popular muy potente que hoy día pide ver la forma de que este valor que tenía se le retorne a ellos. ¿Y a dónde avanzar entonces? ¿Cuál debería ser el cambio? ¿A qué modelo a apuntar? Yo creo que hoy día que estamos en una campaña electoral, donde hay varios candidatos que están haciendo proposiciones fundamentalmente centradas en el tema de la desigualdad y en el tema de la inequidad de los ingresos, yo creo que más de algún candidato deberá levantar una propuesta que permita ahora, así como se propuso en un momento determinado que todos fueran sociedad anónima, una propuesta que permita que se creen algún tipo de sociedad que pueda recomprar, por último, estos clubes a las concesionarias. Y eso que sea gente, que sean los hinchas de Colo-Colo, que sean los socios de Colo-Colo. El capitalismo popular, una suerte de capitalismo popular. ¿Y por qué no? ¿Por qué no crear las condiciones? ¿Por qué no dar las facilidades? ¿Por qué no permitir que la gente se reencuentre con su club, que tome la posesión de su club nuevamente y que lo pueda dirigir independiente, con sus valores, con sus conceptos, pero por sobre todo sin el fin de lucro detrás, sino que en el ámbito de hacer crecer a su institución? ¿Y no son estos errores puntuales solamente los que han llevado a Colo-Colo a este periodo negativo? Porque este mismo modelo, en el fondo, es el que permitió que Colo-Colo llegara a la final de la Copa Sudamericana en 2006, que permitió que Colo-Colo saliera 5 veces campeón en 6 torneos. Este fue el modelo también que permitió que la Universidad de Chile llegara a semifinales de la Libertadores en 2 ocasiones. Es el mismo modelo que también ha mostrado ciertos éxitos. Los éxitos, de acuerdo a la propuesta que había, o de acuerdo a las expectativas que existían en la ciudadanía, y fundamentalmente a nivel de quienes manejan la economía del país, era que íbamos a tener un fútbol y un deporte de primer nivel. Y durante estos años nos hemos dado cuenta que no solamente el fútbol, sino que el deporte en general no ha tenido prácticamente ningún progreso. Tratar de comparar un periodo como el del año 2002 al 2008, con lo que se hizo en la historia de Colo-Colo, la verdad es que me parece una injusticia tremenda. Lo mismo con la Universidad de Chile. La Universidad de Chile fue la casa de estudios que generó grandes hombres del acontecer nacional y que se sentía muy orgulloso de ser representado por un equipo como la Universidad de Chile. Hoy día yo no sé qué tan orgullosos se puedan sentir de ver que está siendo dirigido por una persona que no tengo nada contra él, pero que en definitiva aparece como el dueño de esta cosa. Cuando en definitiva los hinchas de la Universidad de Chile, al igual que los hinchas de Colo-Colo, son gente transversal y son gente que no quieren que esto esté en manos de algunos que determinen por ello. Aquí los cargos se los reparten entre ellos, las decisiones las toman entre ellos, se equivocan permanentemente. ¿Y no era así en su época? No, era en mi época sí, en lo absoluto. O sea, en la época mía, y yo me precio de haber sido un dirigente que junto con mi grupo directivo logró darle la alegría más grande al país, creo yo, de los últimos 50 años, que fue la obtención de la Copa Libertadores de América. ¿Y eso fue la consecución de su estadio? Eso se hizo con un criterio de amor por el club. Nosotros éramos unos románticos que estaban al frente del club, que queríamos grandes cosas para nuestra institución y queríamos todos los éxitos del mundo. ¿Y José Yurasek no tiene ese mismo amor por la Universidad de Chile o León Vial por Colo-Colo? No creo que lo mueva eso, aunque tengo que reconocer que la gente de la Universidad de Chile es más cercana, digamos, a los colores de la U que la gente de Colo-Colo. Pero yo creo que la gente de la U no se debe sentir absolutamente representada, naturalmente, porque no es un producto de ellos, es producto de una transacción comercial. Y nosotros no podemos entender que una política de esta naturaleza, ¿no es cierto?, neoliberal, se trance todo. Hay cosas que hay que respetar y yo creo que aquí no se ha respetado la historia de los clubes, no se ha respetado el fútbol chileno y lo que ellos significan en la gente. ¿Y que sabe cuál es el problema que me genera esto? De que cuando hay un buen momento no surgen las críticas frente a la sociedad anónima. Obviamente aparecen cuando el equipo está mal, cuando no hay títulos, como en el caso de Colo-Colo que lleva 3 años sin ganar un título, cuando hay cambios constantes de técnico. ¿No es una visión muy romántica quizás la suya? ¿No es un cambio que era necesario para adecuarse a los tiempos? ¿Pero qué tiempo? Yo creo que los tiempos de la economía libre mercado tiene y ha demostrado traspiés inmensos, que al final han determinado que los estados hayan tenido que salir a resolver sus problemas. Yo creo que el modelo está de alguna forma en crisis, un modelo que no es capaz de repartir equitativamente los recursos, evidentemente está fallando. Y nos damos cuenta que quienes dirigen los países, en definitiva, están más preocupados del 10% que maneja el país, que el 90% que son los trabajadores. Y en definitiva aquí hay un tema que es eso. O sea, aquí se preocupó y se privilegió que un 10% entrara
a la concesión de los clubes, no respetando el 90% restante. Y eso es lo que de alguna forma hay que tratar de revertir. Y hay que darle la oportunidad. Yo creo que es una gran bandera de lucha para cualquier candidato presidencial, ¿no es cierto?, presentar una opción para que los colocolinos o la gente de la Universidad de Chile o quien quiera pueda retomar de nuevo su institución y hacerse propietario de ella, ¿por qué no? Brevemente, porque se nos acaba el tiempo, ¿volvería al directorio a través de la corporación usted? No. ¿Lo intentaría? No, bajo ninguna circunstancia. Yo creo que hay gente hoy día muy preparada, profesionales, que están trabajando en la sociedad y que podrían perfectamente hacerlo, como yo lo hice en algún momento a los 34 años de edad, pero hoy día no. Señor Tajicevich, muchas gracias por estar con nosotros aquí en CNN Chile. Muy bien, un gusto. Vamos a una pausa, volvemos de inmediato con más informaciones aquí en CNN Chile, no se vaya.